Hola a todos, nuevamente, a todos y a todas, bienvenidas a la parte número 2 de esta clase que se titula Sistemas de Control Biológico. En esta clase vamos a hablar principalmente de lo que son los ciclos de retroalimentación negativa y positiva y cuáles son los controles adaptativos en biología y en ingeniería. En la clase pasada hablamos de la homeostasis, que vimos el ejemplo de la temperatura corporal, que la homeostasis en el fondo siempre trata de restablecer nuestros valores a un valor estándar, un valor que sea cómodo y un valor que sea estable. Entonces, tratar de mantener los parámetros dentro de un rango establecido, esa es la homeostasis. Y un ejemplo, como vimos, fue la temperatura. Si aumenta la temperatura en el exterior, nuestro cuerpo va a hacer cosas, tiene mecanismos, tiene sistemas de control que nos permiten tener la temperatura en nuestro organismo controlada, a pesar de que hayan cambios en el exterior, ¿verdad? Y así existe la homeostasis de la glucosa, homeostasis del hierro, homeostasis de hormonas como el cortisol, como la tirosina, un montón de parámetros que se tienen que permanecer normales o estables. Entonces, lo que vimos es que un sistema de control lo que busca es mantener una salida en un cierto valor que nos interesa, ¿cierto? Entonces tenemos una variable en la salida. Esa variable puede ser la temperatura corporal, la concentración de glucosa o la temperatura con la que salía el agua en la llave, ¿cierto? Entonces, ahora en este sistema, que es un sistema de lazo cerrado, hay un sensor que mide la temperatura o la variable que sale aquí en la salida y se compara con el valor de referencia o con el set point. Y este circulito que está acá, vamos a llamarlo que es un comparador, ¿ok? Y va a comparar siempre lo que me entrega el sensor, que es con respecto a la salida, con el valor de referencia. Voy a poner el enlace. Entonces ahí está. Y vemos ahora si esta diferencia o este error es positivo o es negativo. Y entonces con esto vemos qué tan lejos o qué tan cerca estamos del valor de referencia. Y en base a eso le vamos a dar una señal al controlador para que este controlador le dé una señal al actuador y el actuador haga algo para modificar el proceso que fue perturbado, ¿cierto? Entonces lo que podemos hacer, por ejemplo, es que se dilaten los vasos sanguíneos o que se secrete insulina o podemos abrir más la llave de agua caliente o abrir más la de agua fría, etcétera, ¿cierto? Y entonces sí, vamos a mantener el sistema con una salida ojalá estable, muy cercana al valor de referencia. Y este sería un sistema de control de lazo cerrado y como vimos tenía distintos componentes como el sensor, el controlador, el actuador y el proceso en sí mismo que es lo que se está controlando. Entonces quedamos en que este sistema de control hay un feedback, hay una retroalimentación desde la salida hasta la entrada. Entonces la señal se devuelve al controlador y de estos sistemas hay dos tipos, los de retroalimentación positiva o de retroalimentación negativa. Y vamos a partir explicando el de retroalimentación negativa. Entonces, en este caso, tenemos una respuesta que es opuesta a la señal de entrada. Por ejemplo, si se están duchando y la temperatura sube mucho, ustedes quieren bajar la temperatura, ¿cierto? No se quieren quemar. Entonces, ustedes mismos son el sensor y le va la señal al controlador, que en este caso también son ustedes mismos porque son los que mueven la llave o la válvula, que es el actuador, y van a cerrar el agua caliente o van a abrir el agua fría. Entonces, ahí ustedes quieren parar un proceso, ¿cierto? Porque la temperatura está aumentando y ustedes la quieren bajar. Por eso es un feedback negativo. Entonces, siempre en un feedback negativo queremos volver al set point original. En nuestro cuerpo, la homeostasis se mantiene principalmente por sistemas de feedback negativos. Y así mantenemos estables los niveles de metabolito como la glucosa, el hierro y los que les he nombrado. En general, este sistema busca mantener constante la glucosa en la sangre. Entonces, si comemos, ¿no es cierto? Acá, partimos acá. Nosotros comemos, va a aumentar la concentración de glucosa en nuestra sangre, ¿verdad? Va a pasar primero por el sistema digestivo, va a llegar la glucosa a la sangre y la glucosa va a empezar a circular en el torrente sanguíneo hasta que llega al páncreas. En el páncreas existen células especializadas como las beta y las alfa pancreáticas. Las células beta son las encargadas de producir insulina. Entonces, cuando detectan que los niveles de glucosa traspasan cierto valor, van a empezar a producir insulina. Y la insulina va a viajar por el torrente sanguíneo y va a llegar a otros tipos celulares, como las células
de los adipocitos, células en el músculo, células en el hígado, que lo que van a hacer es que quieran guardar la glucosa, perdón, y entonces así vamos a disminuir la cantidad de glucosa que está dando vuelta en la sangre. Entonces la sacamos del torrente sanguíneo y la metemos adentro de las células. Y así podemos controlar los niveles de glicemia, que es la sangre, que es el azúcar que está dando vuelta en la sangre. Y después, por ejemplo, si nosotros hacemos ejercicio, nuestros músculos consumen esa glucosa, ¿verdad? Y empieza a bajar la glucosa que está circulando en la sangre. Y para mantener de nuevo esos niveles estables, lo que pasa ahora es que las células alfa del páncreas producen glucagón. ¿Y qué hace el glucagón? Tiene un efecto contrario a la insulina, y el glucagón hace que las células que guardaron glucosa y que hicieron glucógeno degraden el glucógeno y empiezan a liberar glucosa en la sangre. Y así tenemos este sistema de control, este feedback, este es un loop. Siempre hay retroalimentación en que es una retroalimentación negativa. Siempre tratamos de volver a un rango normal de glucosa, ¿verdad? A un rango estrecho, que la glucosa no puede ni superar muchos niveles ni bajar mucho, o si no, tenemos una enfermedad y ya dejamos de estar en homeostasis. Otro sistema de control negativo, dentro de los muchos que hay, es la regulación de la presión arterial. Entonces, hay sensores en las venas y en las arterias que detectan si la presión es alta o es baja. Si la presión arterial está subiendo mucho, se van a enviar impulsos nerviosos al cerebro. El cerebro, que es el controlador, va a enviar un impulso nervioso también al corazón, que el corazón en nuestro caso es el actuador, que es el que realiza la acción, y va a disminuir la frecuencia de los latidos cardíacos. Entonces, al haber menos bombeo, va a disminuir la presión sanguínea en las arterias. Entonces también es un feedback de retroalimentación negativa. Y acá lo vemos en imágenes. Entonces, si siempre queremos volver acá a una presión sanguínea normal, si esta aumenta mucho, quiere decir que la homeostasis está perturbada. Los sensores de las arterias o las venas, que se llaman varoreceptores, que sensan la presión, van a enviar señales para inhibir los centros que estimulan la aceleración del corazón y van a activar los centros que disminuyen la aceleración del corazón. Y también van a hacer que se secreten moléculas para que se dilaten los vasos sanguíneos. Entonces, si se dilatan también, va a disminuir la presión, ¿cierto? Porque el mismo flujo mayor de diámetro va a disminuir la presión. Y pasa lo contrario si es que la presión baja demasiado. Ahora, los otros sistemas que tenemos son los sistemas de retroalimentación positiva. Y este es el signo menos que estaba acá antes, ahora es un signo positivo. Lo que queremos nosotros es como una bola de nieve, queremos amplificar una señal. Queremos que llega a la salida y todavía no es suficiente y vuelve y le decimos que aumente más. Llega de nuevo a la salida, el sensor sensa la señal y dice, no, todavía no es suficiente, queremos más. Entonces, en un control de retroalimentación positiva, se quiere amplificar una señal. Ejemplo de esto pueden ser como las fake news, cuando aparece una noticia falsa y que es muy llamativa, ¿verdad? Así como que encontraron los aliens, que no sé, el Área 51 liberó ciertos documentos, lo que sea, es una fake news. Y estas siguen ciclos de retroalimentación positiva. Porque mientras más gente recibe esta noticia y la encuentra interesante y cree que es verdad, la va a reenviar más. Y así la va a recibir más gente y probablemente más gente le va a creer y la va a volver a reenviar y se arma este loop gigante y al final todos reciben esa noticia falsa a través de este sistema de retroalimentación positiva. Esa es como una bola de nieve. ¿Okay? Otro ejemplo de retroalimentación positiva es durante el parto, en el cual mediante una hormona que es la oxitocina, que es dentro de sus funciones, de varias que tiene, es que estimula la contracción del útero. Entonces, cuando el bebé o el feto que está por nacer se apoya en el cuello uterino, se produce una presión en el cuello del útero. Esta presión hace que aumente la concentración de oxitocina. La oxitocina lo que va a hacer es que viaja por el torrente sanguíneo, llega al cerebro. Entonces la bebé, me enredé. La cabeza del bebé empuja el cuello del útero. Eso transmite impulsos nerviosos al cerebro. El cerebro estimula la producción de oxitocina.
y va a viajar de nuevo el torrente sanguíneo hacia el útero, provocando más contracciones. Entonces ahora la presión de la cabeza del bebé o de la guagua en el útero va a ser más fuerte, va a haber más señales, o sea, producir más oxitocina, más contracciones, y así hasta que termine el proceso de parto, ¿ok? Los ciclos de retroalimentación positiva no son eternos, no tienen algún momento, algún objetivo, llegan a un fin y ahí ocurre otro proceso, que puede ser retroalimentación negativa o cualquier otro tipo de sistema de control, y se termina. Pero después de que ocurre lo que queremos que pase, que ocurre el proceso, que en este caso es que nazca el bebé, ¿cierto? Otro ejemplo de retroalimentación positiva es la coagulación de la sangre. Cuando se rompe algún vaso sanguíneo, eh, el capilar se rompe, y entonces quedan expuestas ciertas zonas que no deberían estar expuestas porque deberían estar envueltas por los capilares, y los glóbulos rojos empiezan a salir de ahí. Y se empiezan a enviar señales de que este capilar está abierto y no debería estar abierto, y van a empezar a llegar un montón de moléculas para formar un taponcito y poder así cerrar ese corte del vaso sanguíneo. Y se puede formar un coágulo. ¿Ok? Entonces llegan plaquetas, llegan glóbulos rojos, y todo esto ocurre por un sistema que se llama la coagulación, en el cual se ven involucrados muchos factores. No sé si han escuchado ustedes hablar de los factores de coagulación, y vamos a ver un video bien fácil, bien simple, para que la entiendan mejor. ¿Cómo se coagula nuestra sangre? La coagulación sanguínea es un importante proceso que permite a las personas dejar de sangrar. Para que un coágulo de sangre se forme, se debe producir una serie de acontecimientos en los que intervienen distintos componentes. Piensa en estos componentes como miembros de un equipo de deporte, conocido como equipo coagulación, los cuales practican un deporte diferente, pero todos juegan en equipo en la misma competición. Los miembros del equipo dependen unos de otros para terminar la competición. Si un miembro del equipo interrumpe su actividad, toda la competición se ve afectada, ya que el equipo no puede avanzar si no están todos los miembros. Ocurre lo mismo con la coagulación sanguínea, donde diferentes componentes trabajan juntos para formar un coágulo sanguíneo. Si uno de los componentes está afectado, la sangre no se coagula. ¿Cómo se detiene el sangrado? Los primeros en llegar son las plaquetas, atraídas hacia los vasos sanguíneos dañados, algo parecido a cuando los espectadores van al estadio porque el partido va a comenzar. Y empieza la competición. La primera prueba es una carrera de relevos en la que participa un equipo de proteínas de coagulación llamada factores. Cada corredor entrega el testigo al siguiente corredor en una secuencia. El factor 8 es el corredor clave que pasa el testigo entre los factores 9A y el 10. Esto provoca la activación del factor 10, que es el que termina la carrera, y solo entonces puede empezar la siguiente prueba. La siguiente prueba en la competición es el test de fuerza con la proteína llamada fibrina, que es el miembro del equipo más fuerte y resistente. Es como el levantador de pesas y convoca a mucha gente para trabajar juntos. La fibrina actúa como una malla, permitiendo a las plaquetas estar muy juntas y así formar un coágulo sanguíneo que detenga el sangrado. Y con esta acción la competición finaliza. El equipo coagulación gana. Bueno, con este video un poco ridículo, medio ridículo, pero es súper fácil de entender de que necesitamos muchos componentes, o para que haya coagulación necesitamos que interactúen muchas moléculas, los factores 8, 7, 9, 10, un montón de factores, más de los que están nombrados ahí. Necesitamos que lleguen las plaquetas, necesitamos que después se formen las redes de fibrina, y así de a poco poder reparar este vaso sanguíneo que está dañado. Entonces, este es un sistema de retroalimentación positiva, porque va creciendo, ¿cierto? Se van involucrando más y más factores y proteínas hasta que el proceso termina. Y finalmente tenemos otro sistema de control, que es el sistema de control adaptativo. Y este sistema tiene los mismos componentes: controlador, actuador, el proceso y el sensor. Pero hay un componente extra, que es esta nueva cajita que dice ajuste de parámetros, que está mirando cómo funciona el sistema completo. ¿Ok? Entonces mira al actuador, al controlador y al sensor, todo el sistema. Y en base a esto elige, por ejemplo, cambiar los parámetros del controlador o cambiar cómo está funcionando el actuador. ¿Ok? Entonces,
ahora hay una caja que puede controlar el sistema completo, hay un mayor control y esto nos permite ajustarnos a nuevas condiciones, poder adaptarnos a nuevas condiciones. Un ejemplo de esto muy simple es que cuando aprendemos a jugar un juego nuevo, por ejemplo, o tenemos un joystick de una consola que nunca ustedes habían usado, en general al principio como que no lo van a hacer muy bien, ¿verdad? No son muy hábiles, si es que nunca han jugado. Entonces, pero funciona. Uno igual puede controlar el monito, lo que está haciendo, se mueve, funciona, ¿verdad? Entonces, tenemos un sistema de control. Tenemos nuestra vista es el sensor y ven cómo se mueven las cosas. Tenemos nuestros dedos que están en el control. Entonces, nuestros dedos son los actuadores. Apretamos los botones del joystick, como vemos las palancas. Y el sistema es nuestro controlador. O sea, perdón, el cerebro es nuestro controlador. Este sistema funciona. Si aprieto el botón, salto. Si muevo la palanca, avanzo. Pero no tenemos muy buenos resultados en un principio. Entonces, después con la práctica vamos mejorando, ¿cierto? Vamos aprendiendo cosas. Por ejemplo, sabemos que si apretamos los botones más rápido, podemos saltar quizá el doble de alto. O si apretamos dos botones simultáneamente, podemos hacer otro superpoder o alguna habilidad que antes no teníamos. Y entonces, esto hicimos, a pesar de que es el mismo sistema, ustedes siguen siendo la misma persona, es el mismo juego, el mismo joystick, pero algo cambió. Ustedes se adaptaron, ustedes aprendieron a controlar mejor este sistema. Eso es un control adaptativo. Igual que los niños cuando aprenden a dibujar, entonces al principio dibujan muy mal, no saben afirmar el lápiz, se la resbala, dibujan afuera de la hoja, pero con el tiempo van mejorando, aprenden a tomar el lápiz de una forma más eficiente, aprenden cuánta fuerza tienen que aplicar, etcétera. Entonces se van adaptando. En biología, un ejemplo de esto es lo que vimos en la clase pasada del sistema de control nervioso autónomo, que era el que regulaba las funciones involuntarias. Entonces, en este sistema autónomo teníamos dos mecanismos, ¿verdad? Para regular las funciones involuntarias que son como respirar, el flujo de la sangre, los latidos del corazón, la presión, etc. Entonces tenemos dos mecanismos, el sistema simpático, que es para activar, que es como de lucha y huida, o el parasimpático, que es más de mantenerse relajado. Entonces, este sistema de controladores, que es el mismo sistema, es nuestro mismo cerebro, se adapta ante una situación diferente y entrega respuestas diferentes, ¿cierto? Entonces, si hay que huir o hay que luchar, enciendo el sistema o el controlador simpático y este sistema se adapta frente al problema, produce adrenalina, se dilatan las pupilas, aumenta la circulación de la sangre periférica y están preparados para huir. En cambio, el parasimpático después, si ya pasó todo esto, va a relajar el sistema, van a disminuir las pulsaciones, se van a contraer las pupilas y así se puede manejar y este sistema se puede adaptar frente a distintas situaciones. Bueno, esto es lo mismo que vimos. Y, por ejemplo, ahora hablando de control adaptativo en ingeniería, tenemos los drones. En un principio, los primeros drones que salieron, los primeros que se fabricaron, eran muy difíciles de usar. Era súper difícil controlarlos. Entonces, había muchos parámetros que controlar al mismo tiempo y uno no lo podía hacer. Y estos drones además era muy difícil dejarlos estáticos, que se mantuvieran así como flotando, ¿verdad? Se podían mover hacia adelante, hacia atrás, pero que flotara era muy difícil, no estaban bien configurados para eso. Entonces se les agregaron sistemas de control que son adaptativos y se pueden adaptar a distintas condiciones. Por ejemplo, si hay más corrientes de aire, si la corriente de aire es más fuerte o más débil, el dron ahora se puede mantener igual estático, ¿verdad? Porque tiene nuevos sistemas de control que quizás tienen nuevos componentes o algo que los controla de manera más eficiente para que pueda censar las corrientes de aire y si siente una corriente de aire pueda responder cierto actuador y volver a estabilizarse, etc. Entonces los drones más modernos adquirieron estos sistemas de control adaptativos que los permiten mantener una posición fija a pesar de las perturbaciones que puedan existir en el ambiente. Entonces, el sistema de control adaptativo nos permite adaptarnos a perturbaciones externas del sistema, haciendo mucho más fácil su control, ya sea un control manual o un control automático.
Y bueno, eso fue todo de esta parte número 2. Que tengan muy buena semana. Espero que se encuentren todos muy bien. Como les dije, la facultad tiene protocolos por si usted o alguien de su familia se encuentra enfermo. Por favor, sigan esos protocolos. O si prefieren, pueden informármelo a mí, pueden mandarme un mail. Si tienen alguna otra situación que no es COVID, pero necesitan algún tipo de ayuda o informar su situación o tienen algún problema para ver las clases, lo que sea, infórmenlo, por favor. Eso, que estén súper bien y nos vemos el lunes a la 1. Adiós.